Envié fotos eróticas a un colega, mi esposo las imprimió, las dejó, y nunca volvió a casa. Hola, Reddit. Ni siquiera sé por qué estoy publicando esto. Tal vez solo necesito sacarlo de mi pecho. Tal vez necesito que alguien me diga qué demonios debería hacer ahora. Tal vez solo quiero poner mis pensamientos en algún lugar, porque mi cabeza no deja de dar vueltas, y siento que me estoy ahogando. Solo me doy cuenta de que arruiné toda mi vida por un par de momentos de atención, y no sé cómo vivir con lo que hice. Cada vez que intento procesarlo, mi cerebro se apaga. Es como si estuviera viendo la vida de otra persona pasar, excepto que es la mía. Y no hay botón de pausa, no hay manera de deshacerlo, no hay forma de descargar este peso. Ni siquiera sé por qué estoy escribiendo esto. Sigo tipeando, desahogándome, mirando la pantalla, preguntándome si ponerlo en palabras lo hará más fácil de soportar. Pero no creo que lo haga. Nada lo hará. Nada lo hace. La culpa, y el peso de lo que hice, me están aplastando. Y no importa cuántas veces lo repase en mi cabeza, no puedo cambiar el final. Supongo que debería empezar con un poco de contexto. Para que se entienda mejor, mi esposo, llamémoslo Javier, y yo hemos estado juntos por casi 10 años, casados por 6. Nos conocimos en la universidad, hicimos eso del amor juvenil, y nos casamos después de que ambos conseguimos trabajos estables. Javier siempre ha sido mi mejor amigo, la única persona en la que siempre pude confiar. Es paciente, comprensivo y amable, sin duda alguna. Es el tipo de hombre que nunca levanta la voz, que nunca llega tarde, y que siempre ve lo mejor en las personas. Especialmente en mí. Y tal vez ese haya sido el problema. Porque la realidad es que, cuando tienes algo seguro, cuando has tenido algo por tanto tiempo, empiezas a darlo por sentado. Dejas de apreciarlo como lo hacías antes, no porque haya perdido valor, sino porque asumes que siempre estará ahí, sin importar qué. Te acostumbras a la seguridad, a la presencia de alguien que te ama incondicionalmente. Y cuando algo es constante, cuando algo es confiable, cuando algo es seguro, dejas de notarlo. No porque hayas dejado de amarlo, sino porque deja de sentirse emocionante, deja de sentirse nuevo, y empieza a sentirse monótono. Empieza a sentirse aburrido. Y esa es la parte más jodida, ¿no? Que algo bueno, algo increíble, pueda empezar a sentirse aburrido. No porque sea malo, no porque falte algo, sino simplemente porque siempre está ahí. Día tras día, noche tras noche. Sé que ese tipo de seguridad debería sentirse como el mejor regalo del mundo. Porque es como saber, en lo más profundo de tus huesos, que sin importar lo que pase, sin importar qué tan malo fue tu día, sin importar lo mucho que la cagues, hay alguien que siempre te elegirá. Esa persona se convierte en tu hogar. Pero en lugar de sentirme agradecida, empecé a sentirme atrapada. Y me odio por eso. Me odio incluso por decirlo ahora. Me odio por pensarlo siquiera. ¿Por qué? ¿Qué clase de persona se aburre de ser amada así? ¿Quién se aburre de ser la primera elección de alguien, todos los días, sin dudarlo? ¿Quién empieza a resentir a la persona que nunca les hizo sentir que eran demasiado, o insuficientes, o cualquier cosa menos su todo? Pero eso es exactamente lo que pasó. Y lo peor es que no fue intencional. Lo juro por Dios, no lo fue. No me desperté una mañana y decidí ser infeliz. No me senté a planear empezar a resentir mi propio hogar. Simplemente, pasó. Ni siquiera sé en qué estaba pensando. Pero si voy a ser brutalmente honesta, estaba aburrida. Dicen que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y, carajo, qué verdad tan jodidamente absoluta. Porque mirándome ahora, ni siquiera puedo creer que alguna vez pensé que estaba aburrida. ¿Aburrida? ¿En serio? ¿Qué demonios estaba mal conmigo? Quiero decir, ok. Javier y yo hemos estado juntos por 10 años. 10 años completos. Es una década con la misma persona, el mismo sexo, las mismas rutinas, los mismos hábitos. Nos conocíamos a la perfección. Ya no había sorpresas, ya no había novedad. Y odio admitirlo, pero a veces me preguntaba cómo sería estar con alguien más. Sí. Sé lo mal que suena. Sé lo cruel que es. Pero a veces mi mente divagaba, y me preguntaba, ¿qué pasaría si? ¿Y si Javier y yo hubiéramos terminado en algún punto? ¿Y si nunca hubiéramos encontrado el camino de vuelta? ¿Sería mi vida más emocionante? ¿Me sentiría diferente? ¿Me sentiría más completa? No lo sé. Supongo que estaba pasando por algún tipo de crisis de mediana edad, aunque ni siquiera soy tan malditamente vieja. Pero así se sentía. Como si estuviera en la mitad de mi vida, mirándola desde afuera, preguntándome si esto era todo.
Si esto era todo lo que iba a haber. Y luego apareció Nicolás. Lo llamaré Nicolás. Nicolás era ese tipo. Ya sabes, ese tipo. El tipo que entra a una habitación y, sin esfuerzo, hace que todos se rían. Que no tiene que intentarlo demasiado, pero siempre te hace sentir como si estuvieras en alguna broma interna. Trabajamos en el mismo lugar, y con él todo era fácil. Era divertido. Era entretenido. Y al principio, era completamente inofensivo. Al principio, no era nada. Solo chistes casuales. Solo diversión. Solo el tipo de diversión que hace que la jornada laboral pase más rápido, ¿sabes? Conversaciones sin importancia aquí y allá. Unas bromas intercambiadas al pasar. Un poco más de atención en las reuniones. Inocente, ¿verdad? Luego, empezó a convertirse en almuerzos juntos. En sentarnos un poco demasiado cerca. En reírnos un poco más fuerte de las bromas del otro. En esperar verlo un poco demasiado. Y ahí es cuando debía haber parado. Ahí es cuando debía haber puesto un alto. Debía haber tomado distancia, recordarme a mí misma quién soy, lo que tengo. Pero no lo hice. Al principio, me decía a mí misma que Nicolás y yo solo éramos amigos. Eso era todo. Nada más. Quiero decir, yo era una mujer casada, y él estaba comprometido. Eso debería haber sido suficiente para mantenernos en nuestra línea, ¿verdad? Debería haber sido el límite que nunca cruzamos porque, vamos, sentido común. Pero me convencí de que no era un gran problema. No estábamos haciendo nada malo. Solo estábamos hablando. Solo eran conversaciones inofensivas. Y lo peor de todo es que fue demasiado fácil de justificar. Porque, técnicamente, no habíamos hecho nada. Técnicamente, solo éramos dos compañeros de trabajo llevándose bien. Técnicamente, no era un crimen compartir una broma y disfrutar la compañía de alguien. Y Dios, así es como empieza, ¿verdad? Con cosas que puedes racionalizar. Solo quiero dejar algo claro. No estoy tratando de justificarme. No estoy aquí intentando pintarme como una víctima o buscando excusas por lo que hice. Sé que la cagué. Sé que fui la única culpable. Pero ni siquiera sé cómo explicarlo. Así que sí. Pronto, Nicolás y yo empezamos a mandarnos mensajes. Y, por supuesto, como siempre pasa, al inicio fue inocente. Siempre es así. Al principio, solo hablábamos de trabajo. Coordinando horarios, quejándonos de compañeros molestos, intercambiando memes. Solo tonterías sin importancia. Era divertido. Y ni siquiera me di cuenta de cuánto empecé a esperar sus mensajes. Me decía a mí misma que solo era porque era entretenido hablar con él. Porque me hacía reír. Y eso era todo. Solo era un amigo. Pero luego, las conversaciones empezaron a cambiar. Ya no hablábamos solo de trabajo. Ya no eran solo bromas. Se volvieron más personales. Empezamos a hablar de nuestras relaciones. Nos contábamos los pequeños detalles. Sobre lo monótona que podía ser la vida. Sobre cómo la rutina de estar con la misma persona durante años podía volverse difícil. Y empecé a desahogarme con él. Sobre Javier. Sobre cómo nuestra vida juntos se había vuelto aburrida. Sobre cómo sentía que solo existíamos juntos, en vez de vivir de verdad. Y le dije cosas que nunca debería haberle dicho a otro hombre. Cosas que deberían haber quedado entre mi esposo y yo. ¿Y Nicolás? Nicolás se lo tragó todo. Me dijo que sentía lo mismo con su prometida. Que, aunque todavía no estaban casados, ella había cambiado. Que las cosas entre ellos ya no eran emocionantes. Que, a veces, se preguntaba si quedarse con ella había sido un error. Y, viendo hacia atrás, ese debería haber sido el momento en que nos detuvimos. Ese debería haber sido el punto en el que dimos un paso atrás y nos preguntamos, ¿qué demonios estamos haciendo? Pero, por supuesto, no lo hicimos. En lugar de eso, dejamos que siguiera avanzando. Y entonces, sin darme cuenta, los mensajes empezaron a evolucionar. El coqueteo comenzó poco a poco, tan sutilmente que ni siquiera lo noté al principio. Un chiste insinuante por aquí. Un cumplido aparentemente inofensivo por allá. Solo pequeñas cosas. Nada serio. Pero, en lugar de detenerlo, como debía haberlo hecho, lo dejé pasar. No. Lo fomenté. Porque, en mi cabeza, era inofensivo. Eran solo palabras, ¿verdad? Coqueteo sin importancia. No es como si realmente fuéramos a hacer algo. Solo estábamos jugando. Solo nos estábamos divirtiendo.
Y así es como comencé a arruinar mi vida entera. La primera foto que le envié ni siquiera era tan grave. Solo una selfie normal. Estaba vestida, completamente vestida, nada revelador, nada loco. Solo una foto casual, algo como mira qué tal me veo hoy. Un intercambio inocente entre amigos. Y cuando me respondió con un halago, me encantó. Porque, claro, Javier me hacía cumplidos todo el tiempo, pero él era mi esposo. Era diferente cuando venía de alguien más. Por eso le envié otra foto. Y luego otra. Y antes de que me diera cuenta, todo se había salido de control. Las fotos empezaron a volverse más atrevidas. Y, de repente, le estaba enviando imágenes completamente desnuda. Y cada vez que reaccionaba, cada vez que me decía lo sexy que me veía, me alimentaba de eso. Lo disfrutaba. Y sí, por supuesto que me sentía culpable, pero era como si no pudiera parar. Como si me hubiera vuelto adicta a la atención. Y es tan jodido. Quiero decir, literalmente tomaba esas fotos en nuestra habitación. En nuestra maldita habitación. Y nunca me detuve a pensar. Nunca me detuve a preguntarme, ¿qué demonios estoy haciendo? Porque no quería detenerme. Me gustaba la atención. Me gustaba cómo me hacía sentir. Hacía que todo se sintiera menos aburrido. Así que sí, así fue como empezó. Así fue como empecé a enviarle fotos explícitas a Nicolás. Y en todo ese tiempo, ni siquiera sospeché que Javier lo sabía. Ni una maldita idea. Viendo en retrospectiva, probablemente hubo muchas señales. Javier estaba más callado de lo normal. Un poco más distante. Hablaba menos. Llegaba a casa, me daba el beso de siempre, me preguntaba cómo había estado mi día, pero había algo raro. ¿Y qué hice yo? Asumí que era estrés. Últimamente, el trabajo había sido una locura para él, así que pensé que solo estaba cansado. Eso era todo. Solo estrés laboral. Nada más. Nunca se me ocurrió que tal vez había visto algo. Que tal vez revisó mi teléfono. Que tal vez encontró las fotos. Porque Javier no era de ese tipo de personas. Él era el tipo de persona que confiaba en mí completamente. El tipo de persona que, si algo le molestaba, se sentaría a hablarlo conmigo. No era alguien que revisara mis cosas a mis espaldas o que hiciera algo a escondidas. Eso no era Javier. Y tal vez por eso fui tan malditamente descuidada. Por eso no eliminaba los mensajes tan a menudo como debía haberlo hecho. Porque realmente pensé que no era necesario. Javier nunca tocaba mi teléfono. Nunca le importó revisarlo. Ni siquiera era un tema en nuestra relación. Así que nunca pensé dos veces en eso. Ni una sola vez. ¿Y eso? Ese fue mi peor error. El día que finalmente me di cuenta de lo malditamente jodida que estaba, el día que supe que me habían descubierto, fue un viernes. ¿Y sabes qué es lo más jodido? Ni siquiera estaba preocupada. No tenía ni la menor idea de que mi vida estaba a punto de explotar. Solo llegué a casa del trabajo, esperando lo de siempre. Javier no trabajaba los viernes, así que supuse que estaría en la cama, tal vez revisando su teléfono, esperando a que yo le preguntara qué quería cenar. Algunas noches cocinaba antes de que yo llegara. Otras veces pedía comida para los dos. De cualquier forma, todo se suponía que sería normal. Pero en cuanto crucé la puerta, supe que algo estaba mal. La casa estaba en silencio. No solo en silencio. Silenciosa. No había televisión. No había música. No se escuchaban sonidos de la cocina. Solo, nada. Y entonces lo vi. Ahí, sobre la mesa de la cocina, un montón de hojas impresas, perfectamente alineadas, ordenadas como si fueran pruebas en una escena del crimen. Mi corazón ya latía fuerte, pero aún así, de alguna manera, no entendí. Caminé hacia ellas. Las tomé. Eché un vistazo. Y cuando te digo que mi mundo se derrumbó, que mi estómago se hundió, lo digo en serio. Como si me hubiera muerto. Como si ya no estuviera en mi propio cuerpo. Porque eran mis fotos. Las que le envié a Nicolás. Las fotos explícitas, impresas a todo color. Cada una de ellas. Y, encima del montón de hojas, una nota. Escrita con la letra de Javier. No te molestes en llamarme. Lo juro por Dios, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Como si estuviera cayendo. Como si toda mi vida se hubiera desmoronado en cuestión de segundos. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener mi teléfono. Pero lo hice. Lo desbloqueé. Casi se me cae. Marqué su número.
Llamó una vez. Buzón de voz. Llamé de nuevo. Buzón de voz. Una y otra vez lo llamé, pero siempre iba directo al buzón. Estaba hiperventilando. Llorando. Entrando en pánico. Corrí a nuestra habitación. Buscando algo. Algo que me indicara que esto no era lo que parecía. Pero, por supuesto, lo era. Su ropa. Se había ido. Su cepillo de dientes. Se había ido. Su teléfono. Su cargador. Sus cosas esenciales. Todo. Javier se había ido. Y no iba a volver. Ni siquiera recuerdo cómo pasé ese fin de semana. Es todo un borrón. Un maldito sueño del que no podía despertar. No recuerdo haber comido. No recuerdo haber dormido. No recuerdo haber hecho nada, excepto llorar y llamar a Javier. Una y otra vez. Pero él nunca contestó. Ni una sola vez. Al principio, pensé que tal vez solo necesitaba tiempo. Tal vez estaba demasiado enojado para hablar. Tal vez, si lo intentaba lo suficiente, si lograba explicarle todo, él me escucharía. Así que llamé a todo el mundo. A su mamá. A sus mejores amigos. A nuestros amigos en común. A cualquiera que pudiera saber dónde diablos estaba. Y todos me dijeron lo mismo. Está a salvo, pero no quiere hablar contigo. Eso fue todo. Como si todos tuvieran un maldito guión. Como si ya les hubieran dicho exactamente qué responderme. Llamé. Mandé mensajes. Escribí párrafos enteros. Páginas y páginas de disculpas desesperadas. Envié correos. Dejé mensajes de voz tan largos que se cortaban y tenía que volver a llamar solo para terminarlos. Dije todo lo que podía decir. Me disculpé 1000 veces. Le dije que haría cualquier cosa para arreglarlo. Le dije que Nicolás no significaba nada para mí. Que había sido un error estúpido. Que no había significado absolutamente nada. Le dije que lo amaba. Que lo había arruinado todo. Que era una persona horrible. Pero no hubo respuesta. Ni una llamada. Ni un solo mensaje. Una semana después, llegaron los papeles del divorcio. Ahí fue cuando finalmente entendí. Javier no estaba solo enojado. No era solo que necesitara tiempo. Estaba, terminado. Acabado. Se había ido. Y lo juro por Dios, nunca en mi vida había sentido un dolor como ese. Fue como si alguien me hubiera aplastado el pecho. Como si me hubiera partido en dos bajo el peso de mi propia estupidez. Como si alguien me hubiera dejado caer en un agujero sin fondo, sola, sin aire, sin salida. Ni siquiera sé cómo pasé el resto del día. O el siguiente. El trabajo se volvió insoportable. No podía concentrarme. No podía pensar. Cada vez que alguien decía mi nombre, me sobresaltaba, como si en cualquier momento fueran a señalarme frente a todos. Como si de alguna manera, ya lo supieran. Y Nicolás. Cada vez que lo veía, me daban náuseas. Náuseas físicas. Un asco tan profundo que me daban ganas de meterme debajo de mi escritorio y desaparecer. Ni siquiera podía mirarlo a la cara. Ni siquiera sé cómo permití que todo llegara tan lejos. Ni siquiera sé qué demonios estaba pensando. Ni siquiera sé qué hacer ahora. Ni siquiera sé cómo arreglar esto. Ni siquiera sé si se puede arreglar. Para ser honesta. Ni siquiera sé si quiero seguir intentándolo. Ni siquiera sé por qué estoy escribiendo esto. Ni siquiera sé si publicarlo me hará sentir mejor. Ni siquiera sé nada en este punto. Actualización. Hola, Reddit. Ni siquiera sé por qué estoy escribiendo una actualización. Ni siquiera sé por qué me estoy molestando en hacerlo. Pero antes de continuar, quiero aclarar algunas cosas. Primero, no estoy intentando justificar nada. Nunca lo he intentado. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que fui 100% culpable. No hay excusa. No hay explicación que pueda hacer que esto sea mejor. No estoy aquí para que me perdonen. Segundo, cuando publiqué esto por primera vez, no estaba esperando nada. Solo estaba gritando al vacío. Esperando que, de alguna manera, escribirlo todo me hiciera sentir mejor. Y cuando no lo hizo, pensé, ¿qué demonios? Solo lo publicaré. Es anónimo. Es Reddit. Nadie sabrá que soy yo, ¿verdad? Bueno, resulta que fui una completa idiota por pensar eso. Porque la gente lo reconoció. La gente que me conocía lo vio. Y, ¿adivinen qué? Lo enviaron a Javier. Así que sí. Él lo vio. Y no solo eso.
El maldito post se hizo viral. Mucho más de lo que jamás imaginé. Y ahora Javier ha leído cada maldita palabra. Y, sinceramente, ¿qué más da? Ya no me importa. Las cosas ya están tan mal, que una humillación más no hace diferencia. Porque, déjenme decirles, publicar esto aquí no me hizo sentir mejor. Ni siquiera un poco. Si acaso, me hizo sentir peor. Porque ahora, no solo yo sé lo jodida que estoy. Ahora está ahí, para que todo el mundo lo vea. Y no puedo deshacerlo. ¿Y el trabajo? El trabajo ha sido una pesadilla. Cada vez que veo a Nicolás, todavía me dan ganas de vomitar. Me siento físicamente enferma. Mi estómago se revuelve. Siento que quiero desaparecer bajo mi escritorio. Lo bloqueé en todas partes. Borré su número. Corté cualquier forma en la que pudiera contactarme. Pero, ¿saben qué? Bloquearlo no solucionó nada. No borró lo que ya pasó. No me arregló. Y porque Nicolás es un maldito imbécil, ahora sé lo cobarde que realmente es. Porque habló. Empezó a contarle todo al mundo. Al principio, fueron solo miradas. Miradas extrañas de compañeros de trabajo que nunca antes me habían prestado atención. Después, se convirtió en algo más. Silencio cuando entraba en una habitación. Susurros apenas apagados cuando pasaba. La manera en que la gente me miraba, y luego, de inmediato, apartaban la vista. Como si hubieran escuchado el chisme más jugoso y estuvieran esperando a reírse de él después. Lo supe. Supe que habían hablado de mí. Y no puedo funcionar. He dejado de comer. La comida me sabe a cartón. No puedo dormir. Mi cerebro no se apaga. Recibí un llamado de recursos humanos porque mi rendimiento ha bajado drásticamente. Mi jefe me ha sacado aparte 3 veces para preguntarme si estoy bien. No estoy bien. Pero, ¿qué demonios se supone que debo decir? Oh, sí, arruiné mi matrimonio por un imbécil que no me importa. Perdí al hombre que más amaba en este mundo. Y ahora él me odia y quiere divorciarse. Pero sí, todo genial. Y luego, justo cuando pensé que el universo ya había terminado de destrozarme, Javier apareció en el departamento. Fue la primera vez que lo vi en semanas. Y no estaba solo. Vino con algunos amigos, para ayudarlo a recoger sus cosas. Su parte de la casa. Y ni siquiera quiso hablarme. Ni siquiera quiso mirarme. Lo intenté. Dios, lo intenté con todas mis fuerzas. Intenté hablarle. Intenté decirle algo. Cualquier cosa. Pero él simplemente se negó. No quiso que lo tocara. No me dejó acercarme ni siquiera para pedirle que hablara conmigo. Ni siquiera me dejó terminar una frase. Me dijo, sin mirarme, sin levantar la voz, sin siquiera detenerse a pensar en sus palabras, no importa si hablas por 3 minutos, por 1 hora, o por días. Esto ya se acabó. Luego recogió sus cosas, y se fue. Eso fue hace 1 mes. Y ahora han pasado 2 meses desde que perdí lo mejor que tenía en mi vida. El divorcio aún no está finalizado. Pero, vamos. Sé que no hay vuelta atrás. Sé que esto ya terminó. Ya estoy planeando mudarme en cuanto se venza el contrato del departamento. Porque, para ser honesta, ni siquiera puedo costearlo yo sola. Ya estoy miserable. No necesito ser miserable y estar sin hogar. Y aunque sé que no hay solución, que esto no se puede arreglar, que no hay marcha atrás. Todavía miro mi teléfono cada día. Cada maldito día. Despierto y espero. Espero un mensaje de él. Pero nunca hay nada. Porque el divorcio sigue avanzando. Y la peor parte es que ni siquiera tengo a nadie a quien culpar. No a Nicolás. No a otra persona. Solo a mí. Fui yo. Yo arruiné todo. ¿Y por qué? ¿Por unos malditos cumplidos de un imbécil que nunca me quiso? ¿Por un poco de atención de un hombre que, en cuanto lo bloqueé, se volvió un niño resentido y patético? Nicolás se molestó cuando corté todo contacto con él. Tan molesto que hizo todo lo posible por arruinar mi vida aún más. Se dedicó a hablar de mí. A asegurarse de que todos en el trabajo supieran lo que pasó. Estoy tan jodidamente avergonzada. Y si pudiera regresar el tiempo, haría todo de otra manera. Pero no se puede. Solo tengo que vivir con las consecuencias. Tal vez espero que Javier vea esto. Tal vez alguno de nuestros amigos en común lo vea y se lo muestre. O tal vez él mismo lo lea. No lo sé. Solo espero que lo vea. Y que entienda. Que sepa cuánto lo extraño. Que me arrepiento de todo. Que me odio por lo que hice.
que estoy completamente perdida sin él. Que no se lo merecía. Actualización. Hola, Reddit. No tenía planeado actualizar de nuevo. Para ser honesta, ni siquiera sé por qué me estoy molestando en hacerlo. Pero después de leer algunos comentarios, algunos de ustedes me dieron una idea. Al menos, debería intentar hacer lo correcto. Incluso si solo es en una pequeña parte. Muchos de ustedes sugirieron que debería decirle la verdad a la prometida de Nicolás. Que ella merecía saberlo. Y, siendo sincera, tenían razón. Así que lo hice. Ni siquiera fue difícil encontrarla. Nicolás la tenía etiquetada en su biografía. Sus fotos estaban por todas partes. Me tomó menos de 2 minutos encontrar su Instagram. Y antes de poder pensarlo demasiado, le envié una solicitud de mensaje. Algo simple. Necesito decirte algo sobre Nicolás. Necesito mostrarte algo. Aceptó mi solicitud más rápido de lo que esperaba. No voy a mentir. Mis manos temblaban cuando le envié las capturas. Cada mensaje. Toda la historia. No me guardé nada. Le dije la verdad. Le mostré todo. Pasaron unos minutos antes de que respondiera. Y cuando lo hizo, solo escribió una sola frase. Gracias por decírmelo. Eso fue todo. Ni gritos. Ni insultos. Ni preguntas exigiendo más detalles. Solo, gracias. Y, siendo honesta, eso dolió más que si me hubiera gritado. Ella merecía algo mejor que esto. Merecía algo mejor que enterarse de que el hombre con el que iba a casarse era un mentiroso y un imbécil. No he vuelto a saber de ella. No sé si lo haré. Pero sé que lo confrontó. Porque ahora Nicolás me mira con puro odio. Antes, me lanzaba miradas de reojo. Pero ahora me mira como si quisiera matarme. Puro odio. Sin filtros. Y, ¿saben qué? Ya no me importa. Que se joda. Él arruinó mi vida. No se merece salir limpio de esto. Ya estoy buscando otro trabajo. No se preocupen. Sé que no puedo quedarme ahí por mucho más tiempo. Pero encontrar trabajo ha sido un infierno. He enviado solicitudes a todos lados. He ido a entrevistas. Y cada vez, pienso, esta es la buena. Creo que me fue bien. Creo que les caí bien. Pero luego, nunca vuelvo a saber de ellos. Nada. Silencio. Es frustrante. Necesito salir de aquí antes de perder completamente la cabeza. Y, hablando de perder cosas. El divorcio ya se finalizó. Ya está hecho. Oficial. Firmado, sellado y entregado. Y lo sé. Sé que me lo merezco. Sé que es culpa mía. Pero aún así, duele. Mucho más de lo que imaginé que dolería. Porque eso fue todo. Ese fue el último lazo que nos unía. Y ahora. Ahora somos nada. Él ya no está en mi vida. Y nunca volverá a estarlo. Y me odio por eso. Me odio por haber perdido lo mejor que tenía. ¿Para qué? ¿Para un poco de atención barata? ¿Para un imbécil que, en cuanto las cosas se pusieron difíciles, mostró lo poco que le importaba? He estado en caída libre. No voy a mentir. He pasado de no comer nada, a comer demasiado. He subido de peso. He dejado de cuidar mi apariencia. Me miro al espejo y ni siquiera me reconozco. Mi apartamento es pequeño. Huele raro. Pero al menos puedo pagarlo. Intento decirme que eso es suficiente. Pero no lo siento suficiente. ¿Y la peor parte? Sigo despertando cada mañana, mirando mi teléfono. Cada maldita mañana. Como una completa idiota, sigo esperando. Sigo rezando para que tal vez Javier me mande un mensaje. Para que, tal vez, de alguna manera, cambie de opinión. Para que, al menos, quiera hablar conmigo. Pero no lo hace. Nunca lo hace. Y nunca lo hará. Y lo sé. Lo sé. Solo que, aún no lo he aceptado. Sigo esperando a que el golpe de realidad llegue. Sigo esperando a que todo el peso de lo que perdí me golpee de lleno. Pero es como si mi cerebro aún no lo procesara del todo. Como si estuviera flotando en medio del desastre de mi vida sin ser capaz de reaccionar. Todo explotó tan rápido que todavía no lo he asimilado. Y no sé cuándo lo haré. Así que sí. Esa es mi actualización. Soy un desastre. Me arrepiento de todo. Mi vida es un caos. Y no hay forma de arreglarlo.